こんにちは。これは日本語のレベル7です。これはみんなの日本語の初級2の第37課です。Muy bien, estamos en el nivel número 7 de japonés y estamos en la lección número 37 del Minna no Nihongo. Entonces, hajimemashou. Bien, comencemos. これは96ページです。96ページです。お願いします。文系。Bien, vamos a ver, como solemos hacerlo en todas las lecciones, vamos a ver algunos ejemplos de qué trata más o menos esta lección para posteriormente abordarlos a mayor detalle. Muy bien, vamos con el primer ejemplo. Kore, onegai shimasu, kore. Aquí estamos. Entonces, bien, dice, Kodomo no toki, yoku haha ni shikararemashita. Kodomo no toki, yoku haha ni shikararemashita. ¿Y eso qué significa? Bien, conocemos la forma que utiliza el no toki, que es para decir cuando, algo, cuando en ese caso dice cuando yo era niño. Yoku haha ni, a menudo por mi madre, ¿qué? Pero tenemos este verbo aquí, shikararemashita, que de buenas a primeras se ve como un verbo normal, un verbo en forma más de normal, pero esto hace la diferencia. Vamos viendo. Cuando era niño, fui reprendido, fui regañado por mi mamá muchas veces o a menudo. Entonces, nos estamos dando cuenta de esta parte, ¿no? Fui reprendido, fui regañado. Esto se conoce como voz pasiva, que no importa tanto quién hace la acción, ¿no? Importa más pues la acción en sí. Entonces, en un momento más vamos a ver cómo se usa y cómo se declina o cómo se conjuga esta forma, ¿bien? Seguí, acá vamos viendo. Rash no densha de ashi o fumaremashita. Rash no densha de ashi o fumaremashita. En el tren de la hora pico mis pies fueron pisados o mi pie fue pisado. Entonces, aquí seguimos usando la forma pasiva, la voz pasiva, pero la voz pasiva también puede ser utilizada para indicar que la persona que lo está diciendo muestra cierta molestia por una acción que le ha pasado o que le han hecho a él. Entonces, igual ahorita en un momento vamos a ver a mayor detalle cómo se hace esto. Y por último, kore. Horyuji wa 607年に建てられました。法隆寺は607年に建てられました。Bien, vamos viendo. Otra vez tenemos aquí voz pasiva. Aquí tenemos la voz pasiva. Muy bien. Y eso significa que el templo de Horyuji, que significa Horyuji, fue descubierto, bueno, mejor dicho, fue construido, fue construido en el año 607. Entonces nos estamos dando cuenta que la voz pasiva también sirve para hablar de acontecimientos históricos, para descubrimientos, para invenciones también. Entonces, en un momento, como les comentaba, vamos a ver esto a manera más detallada. Entonces, vamos a ver lo que sigue. Seguí. Bien, これは98ページです。お願いします。98ページです。お願いします。Bien. Vamos a hablar de los verbos en forma pasiva o la voz pasiva, como también hay personas que lo conocen. Bien, primero que nada, la forma pasiva o la voz pasiva se utiliza para cambiar el enfoque de una oración. A menudo, pues, se utiliza para poner más énfasis en el objeto o la cosa que recibe la acción en lugar de quién recibe la acción. ¿Ok? Tal vez no soy yo el importante que hice la acción. Tal vez lo importante es ese objeto que recibe mi acción. También se puede usar para hacer que una oración sea mucho menos enfocada en la persona que la realiza y pues puede ser útil en algunas ciertas situaciones a la hora de comunicarnos. Igual, vamos a ver ahorita unas formas de expresiones en las que nos sirve mucho el uso de la forma pasiva. Esta forma se compone de la siguiente manera.
Bien, el grupo 1 que tenemos aquí, ya sabemos, los verbos los vamos a dividir en grupos, en 3 grupos. Reemplazar, en el grupo 1 lo que hacemos es reemplazar el último sonido de la forma I más. Recordemos que los verbos en grupo 1 suelen terminar con un sonido en I antes de más. Y lo vamos a cambiar al sonido de A, reru. Y más cambia a reru. Grupo 2. ¿Qué pasa con el grupo 2? El grupo 2 es sencillo, recordemos, sonidos de E, monosílabos y uno que otro verbo por ahí que se cuela en el grupo sin necesidad de cumplir alguna de estas características. Entonces, agregamos rareru a la forma más, o sea, si quitamos más, ponemos rareru, así de sencillo. Y por último, el grupo 3, que ya sabemos que siempre son kimas y shimas. En este caso, kimas pasa a ser korareru y shimas pasa a ser sareru. Bien, entonces vamos a ver pues unos pequeñitos ejemplos, ¿no? Bien, vamos viendo. Aquí tenemos el grupo 1 de la forma pasiva de la ukemike. Ukemike. Entonces sabemos el grupo 1 es conforme al último sonido de I de la forma más, como se presenta a continuación. Entonces estamos viendo, por ejemplo, kakimas pasa a ser kakareru. Ikimas, ikareru. Arukimas, arukareru. Nomimas, nomareru. Yobimas, yobareru. Kaerimas, kaerareru. Kaimas, kawareru. Machimas, matareru. Y kashimas, kasareru. Bien, aquí tenemos sonidos con I. Bien, ese sonido con I es cambiado a un sonido de A. Bien, y se le agrega reru. Bien, entonces la forma pasiva también puede representarse en forma más. No creamos que no. Entonces vamos a ver aquí, por ejemplo. Voy a quitar esto de aquí, bien. Y lo vuelvo a poner acá, ¿no? Para tenerlo aquí aún presente. La A más reru. Y ahora vamos viendo la forma más. La forma más hace lo mismo. Tenemos el sonido de A. Y pues ponemos re. Y en este caso la ru cambia por más. Entonces, kakimas, kakaremas, ikimas, ikaremas, arukimas, arukaremas, nomimas, nomaremas, yobimas, yobaremas, kaerimas, kaeraremas, kaimas, kawaremas, machimas, mataremas, kashimas, kasaremas. Bien, entonces eso sería el grupo 1 y esta es la forma que se hace. Normalmente me gusta quedarme en la parte de la forma diccionario, porque la forma diccionario suele ser más fácil de entender y también es más fácil de estar conjugando, ¿no? A la hora de estar hablando, todo. Aparte, la forma diccionario nos es un poquito más útil a la hora de tener un japonés un poquito más fluido, un poquito más casual también. Bien. Entonces, siguiente, vamos con el grupo 2. Excelente. Aquí tenemos el grupo 2. Bien, el grupo 2 de la ukemike lo que hacemos es agregar rareru después del sonido de la E de la forma más, con las excepciones de aquellos verbos que ya sabemos que tienen un sonido de I antes de más o que son monosílabos. Bien, entonces aquí tenemos el grupo 2, tenemos una pequeña tablita donde tabe más se vuelve taberareru, ne más, nerareru, kae más, kaerareru, mi más, mirareru. Bien, sencillo. Y al igual que bueno, antes que nada, tomemos en cuenta que simplemente agregamos rareru a la raíz del verbo en forma más. Y luego, pues también esto lo podemos hacer en forma más. Entonces, tabe más pasa a ser taberare más, ne más, nerare más, cae más, caerare más, y mi más pasa a ser mirare más. Bien. Entonces, y vamos con el grupo 3. El grupo 3 igual ya sabemos que siempre son el verbo shimas o aquellos verbos que se componen de un sustantivo más shimas
y del verbo kimas, los cuales se conjugan de la siguiente manera. Kimas pasa a ser koraremasu y shimasu pasa a ser bueno, estuvimos en kimasu, korareru, shimasu, sareru. Bien, entonces por ejemplo, un verbo que se compone de un sustantivo y un verbo, sanpo shimasu, como suele ser el ejemplo que les pongo, pasa a ser sanpo sareru. Y pues también podemos hacerlo en forma más. Kimasu pasa a ser koraremasu y shimasu pasa a ser saremasu. Igual, en este caso pues, en vez de sanpo shimasu, sanpo saremasu. Bien, es sencilla la forma de hacerlo, ¿no? Ahora lo que cabe recalcar es lo siguiente. Al momento de nosotros hacer alguna conjugación de un verbo ya en forma pasiva a otras formas como forma te, forma ta, forma nai, todos los verbos ya en forma o en voz pasiva forman parte del grupo 2. ¿Por qué? Vamos viendo. Voy a tomar un verbo de grupo 1 como lo es kakimasu. Kakimasu pasa a ser kakareru, ¿no? Kakareru. ¿Quiénes son los que tienen esa terminación? Sonido de e y ru. Los verbos grupo 2. Entonces, si yo quisiera hacer kakareru o kakaremasu a forma T, sería como kakarete. A forma ta. Bueno. Kakareta. A forma nai. Kakarenai. Bien, o sea, ya nos damos cuenta que todos los verbos ya en su forma de voz pasiva forman parte del grupo 2 de verbos, ¿ok? Simplemente para que lo tengamos bien presente. Muy bien, ahora sí vamos a ver cómo usamos la forma pasiva en nuestro japonés a la hora de expresarnos. Bien, tenemos esta forma. Es un primer sujeto, que tiene que ser una persona, acompañado con wa, un segundo sujeto que es también otra persona, acompañado con ni, y después un verbo pasivo. Bien, ¿para qué nos sirve esto? Cuando la acción de una persona, en este caso la persona 2, se dirige a la otra persona, en este caso el sujeto 1, la persona 1, este sujeto es acompañado por wa. O sea, la persona 1 está acompañada por wa. Y esta persona puede expresarlo desde su punto de vista, ¿no? O sea, el sujeto 1 está expresando que un segundo sujeto, un sujeto 2, realizó una acción. Pero realizó una acción que se dirigía hacia él. Entonces, esta persona, acompañada con wa, lo expresa desde su punto de vista. Entonces, ¿qué pasa? La persona 1, en este caso el sujeto 1, pasa a ser el tema principal de la oración. Y la persona 2 es marcada con ni, seguida por un verbo en pasivo. Vamos a ver cómo cambia esto. ¿Cómo cambia esto? Bueno, si se fijan, el sujeto 2 o la persona 2 es quien realiza una acción. Pero no importa tanto esta persona, importa más la persona que recibe la acción, ¿no? O sea, el sujeto acompañado con wa. Entonces vamos viendo un primer ejemplo. Sensei wa watashi o homemashita. Sensei wa watashi o homemashita. Mi profesor me elogió a mí, ¿ok? Mi profesor me elogió a mí. Pero si esto lo cambiamos a formar con un verbo pasivo, quedaría de la siguiente manera. Watashi wa sensei ni homeraremashita. Watashi wa sensei ni homeraremashita. Entonces, yo fui elogiado por mi profesor. Entonces vemos como en un verbo, bueno, una oración, subimos en una oración más común, el que acompaña la partícula wa, quien es el sujeto principal de una oración, es aquel que hace la acción. Pero a la hora de nosotros querer expresar algo con voz pasiva, quien importa es la persona que recibe la acción, restándole un poco la importancia a quien realiza la acción, ¿no? En este caso los elogios recaen sobre, en este caso, el watashi, sobre el yo, sobre mí.
Entonces, bien, en el primer ejemplo se habla más de quién hace la acción, en este caso el profesor, que me elogia a mí en este caso, y en otro caso yo quiero que se centre esa acción en mí. Entonces decir, sabes que yo fui elogiado. ¿Por quién? Por mi profesor, pero lo que importa es que yo fui elogiado, ¿ok? Entonces, bien, vamos a ver otro ejemplo. Haha wa watashi ni kaimono o tanomimashita. Haha wa watashi ni kaimono o tanomimashita. Entonces, mi mamá me pidió o me solicitó a mí que fuera de compras. Bien, una forma que normalmente ya sabemos utilizar. Pero si volteamos esto y decimos, Watashi wa haha ni kaimono o tanomaremashita. Watashi wa haha ni kaimono o tanomaremashita. Pues eso significa que yo fui solicitado por mi mamá para que fuera de compras. Bien, donde el centro de atención pasó a ser yo, quien recibe la acción. En este caso la acción fue que me solicitaron. Bien, entonces, la cuestión es que aquí un objeto que se mueve, o sea, un animal o un automóvil, también puede reemplazar al sujeto 2 en la oración, el que está acompañado con ni. Entonces vamos a ver un ejemplito así, que dice, voy a borrar esto de acá. Y esto dice, Watashi wa inu ni kamaremashita. Watashi wa inu ni kamaremashita. O sea, yo fui mordido por un perro, ¿ok? No importa que el perro me haya mordido a mí. O sea, no importa tanto el perro mordiendo. Importa más yo recibiendo esa mordida, ¿ok? Y en este caso, el perro ahí con ni, el inu, viene a ser forma de decir, pues, quién hizo la acción, pero lo importante es quién la recibió. En este caso, el watashi es el importante, ¿bien? Vamos a ver otro ejemplito. Bueno, mejor dicho, vamos a ver la otra forma. Una segunda forma, muy parecida, ¿bien? Igual, tenemos un primer sujeto que tiene que ser una persona, con wa, un segundo sujeto que igual tiene que ser una persona, con ni, y tenemos un tercer sustantivo. Bien, entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, el tercer sustantivo está acompañado con o. ¿Y qué pasa? Que cuando la acción de una persona, en este caso el sujeto 2, se dirige al objeto que le pertenece, a un objeto que le pertenece al sujeto 1, y esta persona, o sea, es el sujeto 1, se siente ya sea enfadada o preocupada de la acción que este otro sujeto hizo sobre su pertenencia, se utiliza este tipo de forma para expresar que pues tiene un cierto sentimiento hacia esta acción. Bien, vamos viendo entonces. Ototo ga watashi no pasokon o kowashimashita. Ototo ga watashi no pasokon o kowashimashita. Entonces, mi hermano descompuso mi computadora. Esta sería la forma que normalmente nosotros diríamos una persona que hizo algo sobre un objeto que nos pertenece. Pero si nosotros queremos voltear las cosas y yo quiero más que nada expresar que tengo una cierta molestia o una preocupación de que esta persona haya hecho algo sobre una posesión mía, como en este caso es la computadora, tenemos watashi wa ototo ni paso con o kowasaremashita. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa? Mi computadora fue descompuesta por mi hermano. ¿Bien? Entonces, de esta manera, estamos haciendo que esta persona que simplemente, o sea, esta persona que posee el objeto, no se trata tanto sobre que la persona, el otro sujeto, haya averiado la computadora, sino se trata de mí, como propietario de ese objeto, tener una cierta preocupación o molestia porque este otro sujeto le hizo algo a una pertenencia mía. Bien, igual pasa a ser el foco de la oración, pasa a ser, pues, en este caso, el propietario de ese objeto al que otra persona le hizo algo, ¿ok? Sí, es un poquito, eh, podríamos decirlo curioso, pero pues son de esas pequeñas peculiaridades que nos presenta el japonés. Bien, vamos a ver otra cosita que pues igual que el patrón anterior, o sea, la forma anterior, un objeto animado, o pues obviamente un objeto que se puede mover, o sea, es un animal, o un automóvil, como dije anteriormente, puede reemplazar a la persona 2. Pues, por ejemplo, watashi wa inu ni te o kamaremashita.
Entonces prácticamente es lo mismo que el anterior, simplemente le ponemos la mano, viendo la mano como un objeto que le pertenece a la persona. Es decir, mi mano fue mordida por un perro. Bien, entonces, tomando en cuenta esto, pues hay que tomar en cuenta, hay que tomar en cuenta que en este patrón de frases, el tema principal de la oración no es el objeto que está ahí como como el sujeto 3, ¿no? No es ese o el sustantivo, como quieran verlo. No es ese no es el tema principal de la oración, de la oración, ¿no? No es el objeto, sino la persona 1, el sujeto 1, el que está acompañado con wa. ¿Por qué? Porque esa persona se siente o enojada o preocupada. ¿Por qué? Porque la persona 2 le hizo algo a un objeto que le pertenece. Eh, por lo tanto, si nosotros dijéramos watashi no pasó con wa, donde ponemos el wa sobre el objeto, y luego decir ototo ni kowasaremashita, no sería correcto, porque no se trata del objeto, se trata de mí teniendo un cierto sentimiento hacia que alguien haya hecho algo sobre un objeto. Bien, tenemos que usarlo de esta manera. La persona a la que le pertenece, la persona que lo hizo, el objeto que recibió la acción y después la acción. Bien, y algo más que tenemos que observar es lo siguiente, que cuando la persona, bueno, como este patrón de oración se usa cuando la persona 1 está preocupada por lo que le hace una otra persona, no se puede usar, vamos a hacer un pequeño cambio aquí, no se puede usar cuando el sujeto 1, o sea, el que está acompañado por wa, se encuentra agradecida por lo que la persona 2 lo hizo, ¿no? No se trata de expresar agradecimiento o gratitud. Se trata de expresar molestia o enojo. Aquí tenemos algo que dice aquí, mi amigo reparó mi bicicleta. Bien, entonces, cuando alguien hace algo, en este caso reparar alguno de nuestros objetos, desde luego nos sentimos agradecidos, sentimos una cierta gratitud. Y, esa forma que tenemos que usar es la forma te moraimasu. Te moraimasu es cuando tenemos la acción, porque estamos recibiendo una acción y nos encontramos agradecidos. Entonces sería, watashi wa tomodachi ni jitensha o shuri shite moraimashita. Watashi wa tomodachi ni jitensha o shuri shite moraimashita. ¿Ok? Usamos la forma te moraimasu. Y no decimos, watashi wa tomodachi ni jitensha o shuri saremashita. Esto es incorrecto, ¿no? No es la forma en que se usa. ¿Por qué? Porque esta forma estaría diciendo que yo estoy molesto porque mi amigo me arregló la bicicleta, ¿no? Entonces, esas son las cositas que tenemos que tener en cuenta al momento de esto. Simplemente esto lo vamos a utilizar cuando nos encontremos o molestos o preocupados de una acción que alguien le hizo a uno de nuestros objetos o pertenencias. Bien, después de todo este show vamos a algo un poco más entendible, un poquito más tranquilo. Muy bien, tenemos esta siguiente forma de oraciones en la que tenemos un sustantivo que tiene que ser una cosa con ga o con wa y después seguido por un verbo pasivo. El ga o wa es indiferente, podemos usarlo tanto el uno como el otro sin ningún problema. Entonces, ¿para qué es esto? Esto es para cuando no se necesita mencionar a la persona que hace la acción que está por el verbo, indicada por el verbo en pasivo. Eh, muy bien, esto sería todo. O sea, simplemente no queremos mencionar a esa persona que ha realizado la acción. Y podríamos ver de cierta forma como el sujeto al, al objeto que estamos poniendo aquí. Entonces, vamos viendo. フランスで昔の日本の絵が、発見されました。フランスで昔の日本の絵が発見されました。O sea, un antiguo cuadro japonés, ahí lo rojito, ha sido descubierto en Francia. No importa quién lo descubrió, lo que importa es este objeto, que fue en este caso descubierto, ¿no? Otro ejemplo, Nihon no kuruma wa sekai juu yushutsu sarete imasu. Nihon no kuruma wa sekai juu e
Yūshutsu sarete imasu. Bien. En este caso, el objeto que es el Nihon no Kuruma, dice los autos japoneses, ¿son qué? Son exportados a todo el mundo. ¿Quién los exporta? ¿Quién sabe? No me importa decir quién lo hace. Yo lo que quiero es que, que este objeto sea el foco principal de esta acción que se realiza con ellos. Y por último, tenemos aquí, Kaigi wa Kobe de hirakaremashita. Kaigi wa Kobe de hirakarimashita. O sea, la reunión fue realizada en Kobe. Así de sencillo. No me importa saber o decir quién realizó o por quién se llevó a cabo esta reunión. Lo importante es decir que la reunión fue realizada. ¿Bien? Es sencillo, mucho más sencillo que las otras, la forma pasada, que es un poquito más de contexto. Bien, siguiente, vamos con la siguiente forma. Y esta es la siguiente forma, donde tenemos un sustantivo, un sujeto 1 que no necesariamente tiene que ser una persona, acompañado con wa, y después, mejor dicho, un sujeto 1 que no debe ser una persona, disculpen, acompañado con wa, y luego un sujeto 2 que sí tiene que ser una persona, acompañado de ni yotte y un verbo pasivo, un verbo en forma pasiva, o sea, el ukemi que, y esto explica que si algo se fue creado o fue descubierto, ¿no? Por decir de una manera. Entonces, cuando algo se crea o se descubre, se expresa usando la forma pasiva, la voz pasiva. La persona que lo creó o lo descubrió se indica con ni yotte en vez de solamente con ni. Entonces, vamos viendo. Bueno, aquí normalmente podemos usar verbos que se traten sobre la creación de cosas. Así como kakimasu, hatsume shimasu, hakken shimasu. Y pues usan esta forma de oración. Entonces, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Genji mono no gatari, sumimasen, Genji mono gatari wa murasaki shikibu ni yotte kakaremashita. Sumimasen, mo ichido. Genji mono gatari wa murasaki shikibu ni yotte kakaremashita. Sumimasen, ahí se me enredó un poquito la lengua. Pero bien, ¿qué significa esto? Que la leyenda de Genji fue escrita por Murasaki Shikibu, ¿no? Donde lo importante es el objeto, en este caso, que es la novela del cuento o la leyenda de Genji, y que fue escrita. Y pues hablamos de quién lo hizo, ¿no? Que en este caso fue Murasaki Shikibu. Bien. El siguiente. Denwa wa beru ni yotte hatsume saremashita. Denwa wa beru ni yotte hatsume saremashita. O sea, el teléfono fue inventado por Bell, ¿no? Alexander Graham Bell. Entonces, el teléfono aquí es lo importante y el que fue inventado. Y ya después lo complementamos diciendo quién llevó a cabo dicha acción. Y luego tenemos la última forma de oraciones, que en este caso es un sustantivo, ya se hace con kara o con de y lo tsukurimasu. O sea que cuando algo está hecho mediante una materia prima, la materia prima, eso con lo que se hace, se marca con kara. Cuando pues es obvio, cuando es obvio a los ojos, o sea, cuando nosotros vemos algo y podemos decir de qué está hecho, no se usa kara, usamos de. Que mientras kara es para decir materias primas que nosotros no podríamos deducir simplemente con verlo, el de es para cuando un objeto se puede deducir fácilmente su materia prima al momento de observarlo. Entonces el primer ejemplo dice lo siguiente. Biru wa mugi kara tsukuraremashita. Biru wa mugi kara tsukuraremashita. O sea, la cerveza se hace de cebada. ¿Por qué? Si nosotros vemos la cerveza, no se nos viene a de primera impresión que esté hecha de cebada. Entonces, por eso usamos kara. En cambio, dice mukashi nihon no ie wa ki de tsukuraremashita. ¿Bien? Entonces, mukashi nihon no ie wa ki de tsukuraremashita. Entonces, las antiguas casas o las casas antiguas japonesas eran hechas de madera. ¿Por qué? Porque nosotros al ver una casa de madera, obviamente sabemos que es madera y se ve como madera. Y pues se puede reconocer muy sencillamente.
Entonces, con eso estaríamos terminando esta lección que pudo haberse tornado un poquito más larga de lo habitual, pero es una lección que lo amerita, es una lección bastante interesante y bastante importante a la hora de estar aprendiendo sobre formas en que vamos a ir expandiendo nuestra manera de expresarnos en japonés. Entonces, sin más que agregar, con esto estaríamos terminando. Owarimashou. Y solo me queda decirles, 勉強してね、頑張ってください。はい、じゃあね